Algunos no hicieron el ejercicio y otros se confundieron. ¿Sí? Entonces, para que quede un poco más claro, lo vamos a repasar el día de hoy. Bien, algunos ya lo comprendieron bastante bien, y no está de más que lo sigan repasando, ya que esto lo van a seguir viendo de aquí en adelante por lo que es el tema de anestesia. No digamos cuando pasen a módulos en el área de hospital, en el área de anestesia, esto es vital, ¿sí? Tienen que calcular bien el volumen y la velocidad, entonces lo tienen que tener bien claro. También vamos a agarrar solo una hora para este tema y vamos a tomar un receso de unos 5 o 10 minutos. No se vayan a salir, no se vayan a ir, porque después, la siguiente hora, el doctor va a dar una clase, ¿sí? Va a adelantar una de sus clases. Entonces, no se vayan a retirar. Bueno, tus exámenes, primero Dios los termino de calificar hoy. Lo que pasa es que ando revisando todos sus ejercicios. Eh, Primero Dios ya en la tarde estaría activando para que puedan ver sus calificaciones. Y desde entonces ya me pueden pedir revisión, solo me van mandando mensajitos y nos vamos poniendo de acuerdo para sus revisiones, porque sí hay algunos que sí no tienen comprensión todavía de lo que es cálculo de dosis, y esto sí lo tienen que saber bien, porque incluso va a venir en los siguientes exámenes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta o duda antes de empezar? ¿No? Bueno, mira la presentación. Sí, Sí, doctora. doctora. Bueno, entonces, como les decía, hoy más que todo es repaso para que quede más claro este tema, ¿sí? Entonces, recuerden que para administrar la fluidoterapia, primero hay que calcular cuánto volumen vamos a administrar, dependiendo de cada caso, y después, ya sea en base a este volumen, o dependiendo de la situación en que esté mi paciente, vamos a calcular la velocidad, ¿sí? Que básicamente es el goteo, ¿sí? Bueno, entonces, ya lo habíamos visto en clase, entonces más que todo es para que vayan repasando y quede más claro. Bueno, entonces, empezamos primero con el cálculo de volumen. Bueno, entonces, si recordamos la clase, para entender cuánto tenemos que calcular de volumen, tenemos que preguntarnos cuánto debemos reponer de fluidos. Aquí tenemos que recordar que hay dos tipos de volúmenes. Hay un volumen de reemplazo y un volumen de mantenimiento, ¿sí? El volumen de reemplazo, si recordamos, son las pérdidas patológicas, y estas se calculan en base al porcentaje o grado de deshidratación. Recordando nuestra tablita, la clasificación de la clase la deshidratación, que puede ser ligera, moderada, severa o ya un estado de shock, y dependiendo de los signos que presente nuestro paciente, así le damos nosotros un porcentaje. También está el volumen de mantenimiento, que son pérdidas fisiológicas. Eso quiere decir pérdidas normales en el transcurso de un día de un individuo, ¿sí? Y como les había comentado, ya está establecido, así como promedio, por así decirlo, como dato promedio. En el caso de los adultos, se estima un promedio de 80 ml por cada kilogramo de peso por día. Y en el caso de los cachorros, neonatos o lactantes, hay un estimado de 120 ml por kilogramo de peso por día, ¿sí? O sea, es lo que va a ir perdiendo mi paciente de forma normal, orinando las pequeñas porciones de líquidos a partir del vapor a la hora de que respira, por lágrimas, o sea, todas esas pérdidas normales, ¿sí?
Entonces, para que lo tengan un poquito más claro, vamos a tomar en cuenta los siguientes tips, ¿sí? Para el cálculo de volumen. Tenemos que tomar en cuenta si mi paciente está sano y no presenta pérdida de líquidos, pero necesita fluidoterapia, ya sea, por ejemplo, un paciente anestesiado que solo necesita líquidos para una cirugía electiva o que no tiene pérdida de líquidos, pero necesita administrarle fluidoterapia para administrarle algún medicamento a la par vía intravenosa. Esto principalmente en el caso de las quimioterapias. ¿Sí? Y en estos casos, lo único que tengo que hacer es calcular un volumen de mantenimiento, porque mi paciente no está perdiendo líquidos. Entonces, según esta situación, el volumen total a calcular es solo el mantenimiento, ¿sí? Ahora bien, si mi paciente está enfermo y presenta algún grado de deshidratación o pérdida de fluidos, por ejemplo, un paciente hipovolémico que ha tenido alguna hemorragia y está perdiendo líquidos normalmente fuera de lo común, en estos se debe calcular volumen de reemplazo y volumen de mantenimiento y sumarlos, ¿sí? Y este va a ser mi volumen total a administrar. Como les digo aquí, va en relación a la condición y estado del paciente, porque ahí no lo tenían muy claro. Según sus exámenes, algunos me calculaban solo el volumen de reemplazo y no calculaban volumen de mantenimiento. Y es verde. Si hubiéramos hablado de, por ejemplo, hubiéramos hablado de la operación electiva, es un perro y con un hidratación. Entonces ahí era volumen de reemplazo más volumen de mantenimiento. Bueno, entonces, como ya les había mencionado en clase, también vamos a repetirlo porque sí, por lo que vi en sus exámenes, no quedó muy claro lo de las formas de calcular, ¿sí? Algunos se hicieron un poquito de bolas, pues. Bueno, se les está trabando el audio. Bueno, bueno, les comento. Hoy se me fue la luz, ando con una planta y jalando internet de mi teléfono, entonces puede que el internet esté un poco inestable. De todas formas, vamos a ver cómo está la grabación. Espero que se grabe lo suficientemente bien y la vamos a subir de todas formas. ¿No se escucha? Alguien que me diga algo, no me escriban. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí se escucha, pero se escucha cortado, doctora. Es mucho. Más o menos. Sí se corta Bueno, bastante. bueno, miren, es como les digo, yo tengo un poquito de problemas ahorita con el internet, pero vamos a ver que la grabación se grabe bien. De todas formas, yo se los estaré subiendo. Bueno, pero básicamente para recordar y explicarles un poco más lo que son las formas de cálculo, habían tres fórmulas, por así decirlo, que también según sus exámenes no les quedó muy claro, ¿sí? Entonces vamos a repasar. En el caso de la primera forma de cálculo, usábamos esta fórmula, pero acá muchos me hicieron la fórmula, pero no dividieron dentro de 10, ¿sí? De 100, perdón. Esto hay que hacerlo porque al hablar de un porcentaje, o sea, estamos hablando de un valor sobre una base 100. Por eso había que dividirlo, pero muchos se comieron este paso, por eso tenían mal su cálculo. Entonces, recordando esta forma, era porcentaje de deshidratación
por el peso en kilogramos por 1000 dividido 100. Y esto nos daba los ml totales a reponer en un día. Y a esto le tenemos que sumar nuestras pérdidas fisiológicas o el mantenimiento, que van a depender si mi paciente es joven o si es adulto, ¿sí? También a manera de ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio. Un perro adulto de 10 kilos con una deshidratación del 12%. Entonces, aplicando la fórmula, porcentaje de deshidratación, 12 por 10 kilos por 1000 dividido 100, me da 1200 ml de reemplazo o pérdidas patológicas, y le sumamos el mantenimiento, que sería un perro adulto son 80 ml por 10 kilos por día, serían 800 ml por día, 1200 más 800 son 2000 ml al día que necesita ese paciente. La segunda forma era por medio de esta fórmula, ¿sí? Si se dan cuenta, esta fórmula es muy similar a la anterior, solo que la anterior ya multiplican, solo me calcula litros y después lo tengo que multiplicar por 1000 para pasarlo a ml, ¿sí? Básicamente, puede decir que es la misma fórmula, solo que la otra ya está con un paso antes, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo. Igual tenemos que sumar el volumen de reemplazo. El mismo perro de 10 kilos con deshidratación del 12%. Entonces, porcentaje de deshidratación por 10 kilos dividido 100, 1.2 litros. Y si esto lo pasamos a ml por 1000, son 1200 ml. Y le sumamos el mantenimiento, que eran 800 ml, 2000 ml al día. Y la tercera forma, que era por medio de esta otra fórmula, donde también nos da litros a administrar, que era el porcentaje de deshidratación por el peso en kilogramos por 10, más el mantenimiento, ¿sí? Siempre hay que sumar el mantenimiento si hay pérdidas patológicas. Entonces acá, aplicando esto, eh, porcentaje de deshidratación sería 2 por 10 kilos por 10. Aquí de una vez me calcula ml con ese 10, ¿sí? Y a ese le sumo el reemplazo, que serían 800, que serían 2000 ml al día. Bueno, entonces solo para recordar también, en cuanto a velocidad de administración, que ahí también se hicieron muchas bolas en el examen. Recordamos que la velocidad de administración tenemos que tomar en cuenta los siguientes tips. Para calcular la velocidad, se debe calcular en base al volumen total a administrar en cada caso, ya sea solo volumen de mantenimiento o con el volumen de reemplazo, ¿sí? Por eso tienen que estar seguros si solo necesita fluido de mantenimiento o también necesita reemplazo. Tenemos que conocer el tiempo en que se va a administrar la fluidoterapia. Entonces acá tienen que saber si van a administrar el volumen total en 24 horas o se va a desglosar y vamos a administrar el 50% en las primeras horas. Entonces vamos a calcular en base a ese tiempo. También se debe saber el tipo de gotero que se va a utilizar, si es un normogotero o microgotero, ¿sí? Como ya les había explicado en clase, está el macrogotero o normogotero y el microgotero. El macrogotero, cada ml equivale a 20 gotas. Y en el microgotero, cada ml equivale a 60 microgotas, ¿sí? ¿Cómo vamos a elegir el gotero? El gotero se va a seleccionar dependiendo si es un paciente joven, si es un paciente pequeñito, si es adulto, y también dependiendo del medicamento que vayamos a administrar junto con la fluidoterapia.
Si es un medicamento que necesita administrarse muy lentamente, podemos poner un microgotero incluso en un paciente adulto, pero porque necesitamos un goteo muy lento, ¿sí? Pero lo más común es usar macrogotero en adultos y grandes y microgotero en pequeños. También tenemos que tomar en cuenta qué tan rápido necesitamos recompensar la pérdida de fluidos según qué tan rápido los perdió, ¿sí? Bueno, y lo que les decía, se tiene que repartir la dosis del volumen en 24 horas o si se va a desglosar el tiempo de administración en 3 cada 8 horas. Por ejemplo, acá, las primeras 8 horas 50%, las siguientes 8 horas 25% y las siguientes 8 horas 25%. Entonces, tomando en cuenta el ejemplo anterior, donde un perro pesaba 10 kilos y tenía el 12% de deshidratación, le teníamos que dar 2000 ml al día. Entonces, el 50% en las primeras 8 horas son 1000, después 500 ml y después 500. Entonces, si se recuerdan, habían dos formas de calcular. Estaba haciendo el cálculo completo de tiempo. Por ejemplo, acá íbamos a administrar el 50% primero en las primeras 8 horas, que serían 1000. Entonces, si son 8 horas, 1000 dividido 8 horas, en una hora vamos a administrar 125 ml. Entonces, 125 ml lo pasábamos a minutos, dividido 60 minutos que tiene una hora, son 2.08 ml cada minuto. Y después lo pasamos a segundos, 2.08 ml dividido 60 segundos, son 0.035 ml por segundo. Pero como el gotero no me va a calcular ml administrados por segundo, lo más práctico es pasarlo a gotas, ¿sí? Como estamos administrando fluidos a un paciente adulto, usamos un normogotero, es un ml cada 20 gotas. Entonces, 0.035 ml por 20 gotas son 0.7 gotas por segundo. Y como no hay forma de calcular solo 0.7 gotas, se aproxima a números enteros, que sería una gota por segundo. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Bueno, entonces, esta era como que la forma larga de calcular el tiempo de administración. Y también les había comentado la forma corta, que ya es de una vez dividir el volumen entre los segundos. ¿Y cómo íbamos a calcular los segundos? Con esta fórmula, sabiendo que una hora tiene 60 minutos y cada minuto equivale a 60 segundos. Entonces, 1 por 60 son 3600 segundos por cada hora. Y vamos a administrarlo en 8 horas. Entonces, 3600 segundos por 8 son en total 28800 segundos. Entonces, 1000 dividido 28800 nos da 0.035 ml por segundo. Y después lo pasamos a gotas. 0.035 ml por 20 gotas que tiene cada ml. 0.7 que equivale a una gota por segundo. Entonces, ya teniendo esto claro, vamos a hacer algunos ejercicios. Necesito que los vayan haciendo ustedes también. Bueno, entonces dice que necesitamos administrar solución salina fisiológica a un paciente adulto, ¿sí? Adulto de 14 kilos, el cual tiene un grado de deshidratación del 9%. ¿Se dan cuenta del mismo ejercicio del examen? Entonces, se necesita administrar el 50% en las primeras 8 horas y luego el otro 50% en las siguientes 16 horas. Entonces, necesitamos calcular el volumen total y luego calcular la velocidad de administración en las primeras 8 horas y en las siguientes 16. Entonces, para empezar,
tenemos que calcular el volumen. Entonces, si quieren, vamos a usar la primera forma. Entonces, tenemos un paciente con 9% de deshidratación por peso en kilogramos por 1000 dividido 100. ¿Cuánto les da? Nueve por 14 por 1000 dividido 100. ¿Cuánto les dio? 260. Bueno, son 1260 ml de reemplazo. Y a esto le tenemos que sumar el mantenimiento. Es un perro adulto, entonces sabemos que son 80 ml por el peso. Y esto va a ser por un día. Entonces, 80 por 14. 1120. 1120. Entonces, aquí desen cuenta y recuerden ustedes que hicieron su examen, donde se confundieron. Algunos solo me calcularon el reemplazo, algunos solo el mantenimiento. Y aquí había que sumar los dos. Entonces ahora sumemos 1260 más 1120. ¿Cuánto les dio? 2380. 2380 ml por día que necesita ese mi paciente. Esta era la respuesta. Ahora necesitamos calcular la velocidad. Entonces dice que necesitamos el 50% en las primeras 8 horas. Entonces, ¿cuánto es el 50% de 2380? Sería la mitad. Mil 190. Son 1190 ml. Entonces acá, si quieren, lo vamos a hacer de la forma resumida para hacerlo un poquito más rápido. Entonces, recordando, una hora tiene 60 minutos, tiene 60 segundos. Entonces, 1 por 60 por 60 son 3600 segundos. Y como son 8 horas, por 8 son 28.800 segundos. El tiempo que voy a administrar, 1190 ml. Entonces, 1190 ml dividir 28.800 segundos. ¿Cuánto les va a dar? ¿Cuánto les dio? A mí me sale 0.04. 0.04 ml por segundo, ¿sí? Pero como necesito saber gotas, entonces, y un ml es un paciente adulto. Estoy usando un normogotero. Equivale a 20 gotas. 0.04 ml, ¿a cuántas gotas equivale? Entonces, 0.04 por 20 dividido 1.
0.8. 0.8 gota por segundo. Pero como les decía que no puedo dar solo 0.8 gotas, lo aproximo a una gota por segundo. Esto en las primeras 8 horas. Va. Y ahora si necesito calcular en las siguientes 16 horas, entonces, si administré el 50% en 8 horas por 16, ¿sí? Entonces, el otro en las siguientes 16 horas. Entonces acá, si recordamos, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto les dio? Son Doctor, no se escuchó lo que explicó porque se le trabó el audio. 57.600. Tengo que dividir ahora esto de volumen son la otra mitad, o sea, los otros 1190 ml en 16 horas. Entonces, si unos segundos van a ser, entonces 3.600 por 16 son 57.600 segundos. Entonces ahora 1.190 ml dividido 57.600, ¿cuánto les va a dar? Cero punto cero dos. Entonces acá son 0.02 ml por segundo. Ahorita voy a agregar otra hoja. Entonces acá es 190 ml dividido 57.600 segundos, me dio 0.02 ml por segundo. Entonces ahora, si un ml equivale a 20 gotas, 0.02 ml, ¿a cuántas gotas equivale? Entonces, 0.02 por 20 0.4 otra regla de 3 en 2 Recording stopped.
Recording in progress. ¿Se escucha? Ahorita sí, doctora. Mira la pantalla. Mira todavía la pantalla. Ya no, doctora. ¿No? ¿Y ahora? Dice, mira. Ahora sí, doctora. Ahí. Mira la pantalla. Sí se ve. Marca en cuántos segundos está. Entonces, si 0.4 gotas lo tengo que administrar en un segundo, una gota entera en cuántos segundos lo tengo que administrar. 0.4, 2 segundos cada gota. Y esto lo puedo aproximar. Recording stopped. ¿Escucha? Recording in progress.
¿Ven ahí la presentación ya? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Muchas gracias. Vamos a ponerla entonces a pantalla completa. Vamos a ver, vamos a ver. No quiere. Ahí está, muy bien. Ya habíamos visto algo de esto. Vamos a ver. Sí. Por aquí nos habíamos quedado, creo yo. Sí. Esto fue lo último que vimos. Creo, vamos a ver. Sí. De esta última diapositiva que vimos el último día, es decir, ayer, ¿alguna duda respecto a esta? Solo recuerden que lo que estamos viendo acá en la presentación es esa finalidad, esos objetivos que yo persigo cuando yo pongo preanestésicos. Y vuelvo a hacer hincapié y énfasis en el tema de que cuando estoy hablando de un preanestésico, estoy pensando en todos aquellos fármacos que se ponen antes de la anestesia, tal como lo platicamos en la última sesión, ¿ok? Algunos de ellos irán encaminados a disminuir la ansiedad, como dice acá, otros a que ya el paciente tranquilizado con un grado, vaya, considerable de relajación, incluso de una inducción pequeña, va a ser una inducción a la anestesia más suave. Y otros también van encaminados a disminuir los efectos indeseables de la anestesia. Comentábamos que el hecho de poner un anestésico, un sedante profundo, un sedante mayor, puede bajarme los parámetros fisiológicos importantes, tal el caso del el trabajo cardiovascular, tal el caso de la frecuencia respiratoria, pero hay preanestésicos que pueden incrementar un tanto el tema de la frecuencia cardíaca y respiratoria. ¿Ok? Ya lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado también, cuando yo he puesto un preanestésico de los que causan relajación, hipnosis, sedación, no voy a tener la necesidad de utilizar el 100% de la anestesia que si el paciente no tuviera nada. Por lo tanto, eso termina siendo una ventaja también. ¿Por qué? Porque en cuanto menos anestésico general tengo, más rápido puede el paciente metabolizar, más rápido puede el paciente regresar, menos voy a depender de funciones como la del hígado, del riñón, en el caso de aquellos anestésicos que vayan vía endovenosa. Entonces, bajar la cantidad de anestesia a la final termina siendo buena idea. Además de eso, va a contribuir a una rápida recuperación, que era con lo que va de la mano con lo que dijimos hace un momento. Si no tengo tanto anestésico circulante, voy a tener una recuperación más rápida porque es menos anestésico el que tiene que metabolizar y por lo tanto eliminar el organismo. Hay algunos también preanestésicos que van a dar algún grado de analgesia. Una de las cuestiones que voy a estar martillando yo la idea durante todo el curso es el manejo del dolor. La tendencia actual en nuestra medicina veterinaria actual es a manejar muy bien el dolor. Yo creo que ya les había mencionado algo como el dolor prequirúrgico, transquirúrgico y postquirúrgico. Eso es lo mejor que pueden hacer porque vamos a manejar el dolor de una manera lo mejor posible para que el paciente la pase bien. Y a eso viene también este tema acá, porque hay algunos preanestésicos que van a brindar algún grado de analgesia. En la última sesión les decía yo que hay personas que tristemente todavía piensan que con un preanestésico y un hipnótico ya estuvo, tienen toda la analgesia del mundo. No, dan algún grado de analgesia y por eso dice acá limitada. Y pues lo tengo que complementar con algunos otros analgésicos. Y la otra cuestión importante, especialmente desde el punto de vista quirúrgico, los preanestésicos, algunos de ellos, no todos, van a proveer relajación muscular que para el tema del acto quirúrgico va a ser muy importante. Y les pongo un ejemplo. Si a mí me toca trabajar una reducción de una fractura que está traslapada, o una fractura, vaya, lo vean con mis manos, una fractura puede ser que la pérdida de continuidad del hueso sea así, pero si encima de que hay pérdida de continuidad sea así, esto significa que tengo que reposicionar los huesos en esta posición, hacia la posición inicial, y tengo que luchar contra la fuerza de contracción del músculo, lo que se llama contractura muscular.
En el caso de algunos preanestésicos, me van a ayudar a que haya relajación muscular y por lo tanto manipular los fragmentos fracturados y reposicionarlos se puede llevar a cabo de una manera más adecuada, ¿ok? Esto es, aquí como que ampliamos un poquito lo que dijimos en la última sesión, ¿ok? Pero es solo para que lo vayan visualizando bajo un punto de vista más práctico. Pregunto de nuevo, ahorita que volvimos a trabajar esta diapositiva. Dudas, inquietudes, algo que les surja por ahí como pregunta. Doctora, ahí podría entrar como el Rimadil, ¿no? O nada que ver ahí eso. Es buena su pregunta, porque fíjese que sí entra dentro de los preanestésicos actualmente. Ahora, que cumpla con este último de acá, de relajación muscular, no. Ahora, le completo la respuesta. Cuando estamos hablando de analgesia prequirúrgica, la tendencia actual es inclusive 24 horas antes de que un paciente va a ingresar al quirófano, y estamos hablando que está en la casa, desde ese momento damos algún analgésico tipo el Rimadil. El Rimadil está hecho a base del principio activo que se llama carprofeno. Mire, pero ¿por qué le está dando 24 horas antes? Porque el fundamento de esto es que vamos a empezar a controlar las sustancias algógenas. ¿Cuáles son las sustancias algógenas? Aquellas que van a promover o favorecer el dolor antes de que se empiecen a producir. Por lo tanto, 24 horas antes estoy empezando a controlar estas sustancias naturales que produce el organismo, que si yo no las pongo antes, puede ser que en el momento que haga la incisión en piel, eso genera dolor. Y si no, ustedes pellizquense la piel y me cuentan. Entonces, pero pellizquense así fuerte, ¿no? Entonces, hacer una incisión, eso provoca dolor. Antes también existía el concepto de que solo cuando manipulábamos un hueso, solo cuando manipulábamos vísceras, el umbral del dolor se llegaba a poner en peligro, pero no, desde la misma piel. Por lo tanto, poner un analgésico 24 horas antes ya lo hace un preanestésico, a pesar de que no me vaya a dar relajación muscular. Por supuesto que van a haber también analgésicos transoperatorios, ya los vamos a platicar más adelante en el curso, pero eso ya es anestesia transquirúrgica. Ok, yo no sé si respondí ahí a su pregunta o lo enredé. No, sí, gracias, doctor. De acuerdo, alguien más, por favor, pregunten, porque preguntando es como se aprende. Doctor, para que sea un poco más rápido, se podría usar la xilacina. Xilacina es parte de los analgésicos relajantes musculares, de hecho está clasificado entre los alfa 2 y vamos a ver las características que tiene. Sí me sirve como un preanestésico, sí. Sí me da relajación muscular, sí. Sí me da algún grado de analgesia, no una analgesia satisfactoria total. Entonces, ahí es donde yo les recalco, conozcan bien los fármacos que están utilizando y entonces van a lograr hacer un muy buen criterio. Y les adelanto algo que tal vez les iba a decir más adelante cuando estuviéramos hablando de anestesia. Antiguamente se creía que con un solo fármaco anestésico general era suficiente. Y empezarle a hablar a algunas personas de que tenía que utilizar 3, 4 fármacos dentro de todo un plan anestésico, les causaba literalmente pánico porque decían que iban a matar al paciente. El punto es que los mecanismos de acción, los sitios de acción de cada fármaco van a ser a distintos niveles. Por lo tanto, no es que estemos sumando, no. Sí vamos a profundizar de repente más al paciente, pero no sobre un solo fármaco y sobre un solo sitio de acción, que eso sí es muy peligroso, ¿ok? Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero respondiendo a su pregunta, xilacina sí, pero es más como un preanestésico y un complemento de un plan anestésico, ¿ok? Gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor, disculpe, para ir Manda. acompañando la analgesia, y siempre es recomendable usar protectores de mucosas, y si solo sería uno, o es recomendable usar algún par que actúen de diferente manera, como, no sé. Esa es una muy buena pregunta. Gracias por la pregunta, José. Vean, eso es parte de las cosas que también vamos a conocer en farmacología. Existen moléculas analgésicos que están diseñados específicamente para nuestros pacientes. La mayoría de los analgésicos que le hace AINES de uso en humana
pueden irritar de una manera muy importante la mucosa gástrica. Y de esa cuenta hay que acompañarlos con protectores como ranitidina, omeprazol y una serie de cosas. En cambio, ¿qué? Si utilizamos las moléculas específicas, que ya las vamos a platicar en el curso, van a ver que esa posibilidad baja. Y voy a acompañar de algún protector gástrico cuando ya hay antecedente de alguna patología a nivel gástrico en el paciente, o yo sé que el tratamiento es a muy largo plazo. Ahí también, ahí es prudente hacerlo, a pesar de que mi molécula no sea como la específica que me va a irritar el estómago, ¿ok? Vuelvo a lo que decíamos, criterio. Voy conociendo mis fármacos y sé en qué momento y por qué los uso, ¿ok? Algo más. No sé si le contesté, José, disculpe. Sí, sí, gracias, doctor. Y una última preguntita de parte mía. Dele. Disculpe, la yoimbina Yoimbina. ¿se usa todavía en esos procesos o solo es cuando hay algún tipo de dificultad para que el paciente regrese de la anestesia? Okay. Es una buena pregunta. Los alfa-2 en general pueden tener el antídoto. Bueno, obviamente yoimbina es el antídoto de silacina y también lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo específicamente esto. Aquí nos vamos a adelantar un poco al contenido, pero cuando yo utilizo alfa-2, cualquiera de los fármacos alfa-2 y dentro de ellos está silacina, y el paciente se profundiza mucho porque resulta que no hice bien el cálculo de dosis, me va a ayudar a que el paciente regrese más rápido. ¿Por qué? Porque es el antídoto que va a trabajar a través de un mecanismo de antagonismo competitivo y va a desplazar a la silacina. Conste que aquí dijo usted algo importante, que no regrese de la anestesia. Ojo, porque silacina va a ser parte del preanestésico. La anestesia, el producto anestésico como tal, podemos estar pensando en una anestesia inhalada, podemos estar pensando en un propofol como anestésicos generales, o combinación de algunos fármacos que ya combinados podrían darme las características de una anestesia. Solo silacina no es anestésico. ¿Me va a ayudar a revertir el efecto negativo de silacina? Sí, pero que regrese totalmente rápido de la anestesia, porque me va a contrarrestar a todos los demás fármacos, no, ¿ok? Va a ser antídoto de silacina, que es la que es más, ¿cómo le pudiera decir? Es que no es que sea dañino, sino que es un fármaco mal utilizado. Yo creo que eso sería el punto que tienen ustedes que considerar. Es un buen fármaco, que si yo lo sé utilizar, sé hacer muy bien mis dosis, sé ponderar y evaluar muy bien a mi paciente, me va a servir bastante. Pero si voy a tener el criterio de que el paciente entra, calculo yo de que el paciente pesa 40 libras, nunca le tomé el peso, y ya me dijeron, ese paciente pesa como 40 libras, póngale 1 centímetro, por poner un ejemplo. Estamos mal, porque entonces el paciente muy probablemente no lo evaluaron, no lo valoraron, no lo clasificaron con riesgo anestésico y todo lo demás, y se le deprime un montón. Y eso que solo puso un preanestésico, pero mal utilizado. Ojo con eso. Entonces, vuelvo y repito lo que dije en la última sesión. Empiecen a imaginarse ustedes que están evaluando a su paciente antes de cirugía, que tienen que ponderarlo, que tienen que evaluarlo a ver cómo está, para hay otro criterio que voy a utilizar dentro de todo un plan anestésico. El doctor Orellana en sus presentaciones del módulo de anestesiología en algún momento puede darles una frase como: hay pacientes a anestesiar, no recetas a seguir. Eso es bien, bien, bien cierto. No piensen que un protocolo anestésico es una receta de cocina que hay que seguir paso a paso. Dependiendo de la necesidad de mi paciente, dependiendo de la condición de mi paciente, elijo fármacos que me puedan servir para ese paciente y para el tipo de procedimiento que va a haber que usar, para ver qué hacer, ¿ok? Vamos a ver en el camino todos los fármacos y precisamente eso es lo interesante de la farmacología, porque si yo empiezo a conocer las características de los fármacos, tengo una gran gama de productos a utilizar en función de la seguridad de mi paciente. Si yo todo el tiempo entrego pacientes despiertos, incluso de alto riesgo, les puedo asegurar que no tienen necesidad de hacer propaganda en ninguna red social y que son muy buenas, ¿ok? Entonces, les digo, ustedes no se imaginan
cuán grande puede llegar a ser la cantidad de fármacos que ustedes pueden tener a disposición y utilizar en función de los fármacos, porque si vamos a hablar de 30 años atrás, 2 productos y nada más. Hoy no, hoy es otra cosa, ya evolucionamos, entonces, ojo con eso, ¿ok? Vamos entonces, otra pregunta. ¿Estamos bien? Si no, continuamos. ¿Nada más? Muy bien. Entonces, en la última clase les decía también que vieran estas imágenes, que aquí tenemos productos que son, vaya, este es el que me han estado preguntando, silacina, ¿sí? Ketamina es otro de los que son muy populares. Acepromacina, hubo un tiempo en que también era como muy popular su uso. Y vaya, tenemos este que aparece aquí que les dije, vean, esta es atropina. Esto no provoca sedación, esto no provoca tranquilización, no provoca relajación muscular, no, pero sí está considerado entre los anestésicos. ¿Por qué? Porque puede en momentos de necesidad disminuir los efectos indeseables que puede provocarme, vaya, la misma silacina, ¿ok? Entonces, pónganse en la mente, anestésicos, todos los fármacos que pongo antes de anestesia y que tienen distintos fines, ¿ok? Luego, dudas hasta el momento, porque ahorita creo que aquí vamos terminando las generalidades de preanestesia. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Perfectísimo, muy bien. Entonces ahora aquí nos habíamos quedado, esto tocaba, después de la última clase que tuvimos, la clasificación de los preanestésicos, y vean esta parte importante, sedantes, tranquilizantes. Aquí, esta clasificación que viene en esta diapositiva y en la siguiente, aquí sí me voy a referir específicamente a todos aquellos fármacos preanestésicos que van a causar o sedación o tranquilización, ¿ok? Aquí sí ya no entra la atropina, esta sí de plano no entra aquí. Entonces, ¿qué clasificación tenemos de estos que son sedantes y tranquilizantes? Están las fenotiacinas, las butirofenonas. Dentro de las fenotiacinas está acepromacina, metotimeprazina, prometacina. Dentro de las butirofenonas, azaperona, fluacinona, droperidol. Estas dos, ¿por qué aparece esto aquí entre paréntesis? Porque resulta que no las van a encontrar solas. En el mercado, dentro de los productos veterinarios, las van a encontrar asociadas con fentanilo, ambas, ¿ok? Y luego, dense cuenta que aquí estas dos tienen un asterisco y ahorita les voy a decir por qué. Solo vamos a terminar de ver la clasificación. Vimos entonces fenotiacinas, butirofenonas. Luego, los otros dos grupos que están dentro de estos sedantes tranquilizantes están las benzodiazepinas y los agonistas alfa 2. Dentro de las benzodiazepinas, diazepam, midazolam, solazepam. Alfa 2, silacina, la famosa silacina que muchos probablemente ya conocen. Medetomidina, dexmedetomidina, romifidina y clonidina. Esta también aparece con esta entre paréntesis porque solazepam no se vende, no se distribuye solo. Este normalmente viene asociado con tiletamina. Normalmente en nuestros productos veterinarios, este es muy utilizado en especies exóticas, en especies de zoológico, ¿ok? Pero se encuentra asociado, se encuentra junto con tiletamina. Y aquí también hay otros productos que, si ustedes ven, también tienen una llamada, tienen un asterisco. ¿Por qué tienen eso? Porque son los productos que vamos a utilizar más frecuentemente en nuestra práctica. Son los que sí tenemos disponibles en el mercado, incluso en el mercado local, para utilización en nuestros pacientes, ¿ok? Entonces, vuelvo a la diapositiva anterior. Clasificación de sedantes tranquilizantes, fenotiacinas, butirofenonas, los exponentes principales acepromacina, azaperona, benzodiazepinas, agonistas alfa, dentro de las benzodiazepinas, diazepam, midazolam y solazepam con tiletamina, y agonistas alfa, silacina, medetomidina, dexmedetomidina. Este tema de la dexmedetomidina, se los voy a adelantar, todavía no estamos viendo los alfa 2, pero me gusta que adelantarles ciertas cosas, porque de pronto dentro del grupo de ustedes hay gente que es curiosa, gente que quiere averiguar de los fármacos, que quiere como no quedarse en la etapa donde solo se utiliza silacina. Dexmedetomidina está dentro de los fármacos agonistas alfa 2
Y si quisiéramos verlo de alguna manera, silacina es como el más clásico, el que vende por todos lados, el que todo el mundo conoce, el que mucha gente usa, a veces bien, a veces mal. Pero si quisiéramos el producto, digamos, top, de lo mejorcito en este grupo de los agonistas alfa-2, dexmedetomidina, da los mismos efectos que silacina, con mayor grado de seguridad. Eso les voy a adelantar. Y ya cuando lo veamos más adelante, pues ya tendremos como más criterio para poder discutir muchas cosas de esto. Es más, pregunto, dentro de todo el grupo que estamos ahorita conectados, quiero ver que en teoría somos 123. ¿Quién ha visto la utilización de silacina en alguna especie? Y de los que hayan visto, cuéntenme qué vieron después de que administraron un producto de estos al paciente. Cualquiera de los pacientes. Medianos, mayores, especies menores, zoológico, no sé. ¿Nadie? Sí, yo, doctor. Yo Ok, José y después el otro compañero, cuéntenme qué fue lo que vieron después de inmediatamente los minutos de la aplicación del producto. Vamos a ver qué tanto coincidimos. Cuéntenme. Va primero José. Bueno, yo vi esta reacción, pero no sé si se debía porque combinaron Cuéntenos. la ketamina con la china, entonces no sé cuál de las dos, pero empecé a tener crisis como de temblores musculares, como si fuera una crisis epiléptica. Contracciones tónico-clónicas. Tónico-clónicas, ok. Eso a veces se veía como que tuviera un poco de náusea. Y también como usaban solo eso como el protocolo de anestesia, ¿verdad? Entonces rápidamente se veía ya que tenían reflejos y tenían dolor los pacientes. O sea, lo vi en una jornada, pues, ¿verdad? La verdad. Sí, me lo imagino. Casi que me imaginé que eso me estaba contando. Y me imagino que los dos, la silacina como la ketamina, las pusieron juntas. No dejaron pasar un tiempo entre una y otra. No, doctor, sí iban en una misma jeringa, medían y de un solo ponían. Ok, va. Ahí vamos. Ya tenemos los primeros aportes para que ustedes, de aquí en adelante, como les repito, yo no intento convencerlos de que alguna cuestión es mala o buena, sino que ustedes conozcan y con su propia deducción hagan sus criterios. El otro compañero, cuénteme, ¿qué vio? Lo mismo que comentó de temblores musculares como contracciones, lo que usted dijo en el nombre largo. Y solo que a él sí le pusieron la silacina y luego a los 5 minutos creo yo la ketamina. Solo que como que me comentaron que tuve una reacción, pero... Perfecto, ok. ¿Alguien más? Gabriela y después Lisette. Perdón. Creo que primero fue Lisette. Va, entonces Lisette y después Gabriela, de acuerdo. Fíjese que yo una vez vi que lo colocaron a la hora de la eutanasia, o sea, colocaron los dos juntos, pero no sé qué tan buena práctica sea. Ok, ya vamos a ver eso más adelante. Para eutanasias existen productos que se llaman barbitúricos y no tienen nada que ver con la Barbie. Y esos se utilizaban antes, hace mucho tiempo, y ya vamos a platicar de ellos. Para eutanasia podría ser, pero depende del caso, porque una eutanasia bien hecha sí puede hacer una relajación primero con silacina, sí se puede, para después canalizar y después utilizar un producto como un barbitúrico, por ejemplo. Ya vamos a platicar de eso más adelante. ¿Quién más estaba por preguntar? Y yo vi que también mezclaban ketamina y silacina, pero yo miraba que un efecto posterior era que convulsionaban y vomitaban a veces. Ok. Bueno, vean, muchas veces, desafortunadamente, hay colegas que de pronto, no sé si colegas o no serán colegas, no quiero, por favor, esa parte no me la cuenten. Hay como que interés por hacer las cosas muy rápido y no bien hechas. Si yo voy a utilizar un preanestésico, pongo primero la silacina, si fuera el caso, veo cómo va respondiendo mi paciente. Puede ser que sí haya arcadas de vómito porque un efecto colateral de la silacina, por ejemplo,
es estimular la zona quimiorreceptora de gatillo y por lo tanto estimular arcadas de vómito y vómito. No en todos los pacientes, pero sí en un buen número. Una vez establecido el efecto de silacina, se puede después también continuar con una ketamina dependiendo qué vaya a hacer. Si yo lo voy a tomar como parte de un plan anestésico, si en ese paciente se adecua. Y eso me va a servir solo para la parte preanestésica. Si a mí se me pasa mucho la mano, especialmente con el tema de ketamina, es casi un hecho que voy a tener contracciones tónico-clónicas en todos los pacientes, porque no estoy calculando bien dosis. Ahora bien, existe también la posibilidad de que hayan pacientes que son muy sensibles al efecto de ketamina, al efecto de los hipnóticos, que se llama este grupo. Y puede ser que aunque tenga una dosis muy bien calculada, nuestro paciente sea muy sensible y presente contracciones. Puede ser. Pero eso de venir y en la misma jeringa meter todo y ahí van todos los pacientes iguales, es como un poquito de falta de conocimiento y criterio. ¿Ok? Vamos a ver todos esos aspectos más adelante. Ahora, a lo que quería llegar es que cuando tenemos a la vista los efectos de silacina, esos que en algún momento son efectos indeseables, algunos de ellos que se deprime mucho el paciente, que se baja la respiración, la frecuencia cardíaca y respiratoria se ven afectadas, es mucho menor ese efecto con el uso de dexmedetomidina. En el mercado actual sí se consigue, cuesta un poco, es cara, y por eso es que hay muchos colegas que no la compran porque piensan que se están gastando el patrimonio familiar, pero eso no es así. No tienen idea de la tranquilidad que da trabajar con productos de superior calidad, ¿ok? Entonces a eso quería llegar. Muy bien, ya vimos la clasificación. ¿Dudas aquí en clasificación? ¿O alguien más iba a preguntar? Doctor, yo tengo una pregunta. En el caso de Dígame. los benzodiazepinas, ¿también puede servir como para convulsiones en el caso del clonazepam? Exactamente. Sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. Y gracias por la pregunta, porque cuando ya veamos el grupo de las benzodiazepinas, los vamos a enfocar bajo dos puntos de vista. Uno, como preanestésicos, como los estamos utilizando en este caso, ¿sí? Y dos, también vamos a hacer un comentario o algo ahí respecto a los otros usos que tienen los medicamentos, porque resulta que no son exclusivamente preanestésicos. De hecho, el diazepam puede ser utilizado como un tranquilizante en algún momento o como un producto también que sirve para transportar pacientes o para el caso de epilepsia. Totalmente de acuerdo. Incluso el caso de midazolam es el mismo, ¿ok? Sí, totalmente de acuerdo, mi estimado. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor, entonces la ketamina no es un preanestésico sedante, porque no lo vi por ahí. Sí, ketamina es un hipnótico, ¿ok? Ojo con eso. ¿En qué se diferencian? Nos estamos adelantando un poquito al contenido, pero para no dejar la pregunta en el aire. Ok. Los tranquilizantes y los sedantes me van a provocar relajación muscular, van a bajar la actividad, me van a bajar, en otras palabras, la capacidad de respuesta y de reflejo del paciente, al punto incluso de algunos estar casi totalmente adormecidos. La ketamina puede hacerme manejable un paciente porque causa un efecto que se llama disociativo. ¿Eso qué es? Que el paciente está como, ¿qué le digo? Restringido en sus movimientos, pero con reflejos casi intactos. Es más, puede responder con mucha rapidez hacia ciertos estímulos, pero sin coordinación, ¿sí? Vamos a ver si consigo un video de cómo se presenta un paciente con intoxicación por ketamina. El paciente que se les pasa, que solo le administran ketamina y encima se les pasa la mano con la dosis, no tienen idea lo feo que se ve el paciente, porque empieza con contracciones, se pone con una rigidez increíble. Ustedes tocan al paciente las masas musculares y es casi una piedra. Por eso es que no está clasificado acá entre los sedantes tranquilizantes. ¿Es un complemento de algunos planes anestésicos? Sí. ¿Ayuda como a mejorar algunos de estos sedantes tranquilizantes en sus efectos? Sí. Pero no me va a provocar lo que estos 4 grupos me provocan.
que es tranquilización, relajación muscular, sedación. No, es un efecto totalmente diferente. No sé si con eso contesto su pregunta, José. Sí, doctor, gracias. Claro, claro. Perfecto. ¿Alguien más? De acuerdo. Ven como en 2 simples diapositivas tenemos material para platicar un gran rato. Me gustaría tanto que tuviéramos más tiempo para platicar mucho, pero desgraciadamente vamos contra el tiempo. Vamos a ir avanzando. Ahora, cuando hablamos de preanestésicos y hablamos de sedantes, hay una clasificación general que la pueden encontrar en muchos de los libros, en Madison, en Plum, en Kirk, en cualquiera de los libros, y es la que se llama de sedantes mayores y sedantes menores. Por favor, esto va a quedar como tarea. Esto es una cosa muy simple, es bastante sencillo cuando encuentran estos 2 títulos de sedantes mayores y menores. Me interesa que sepan ustedes cuáles son los sedantes mayores y cuáles son los sedantes menores. Y dice acá leer cuáles son y sus diferencias. ¿Diferencias como de qué? En cuanto a efectos. ¿Qué me provoca uno? ¿Será que el sedante mayor me provoca una disminución de la presión arterial y el sedante menor no? Cosas como esas, es lo que necesito que ustedes tengan claro. Tómense un tiempecito, busquen estas 2 cosas, esta clasificación, y sedantes mayores y menores, el doctor Orellana va a preguntárselos cuando estén en su turno de módulo de anestesia. Pónganle la firma. De hecho, yo estoy comentando y eventualmente haciendo alusión a cuestiones de fisiología que para mí, en teoría, ya las conoce. El doctor Orellana se los va a preguntar muchísimo más. Así que si hay algo que no está muy firme, si hay algo que tienen duda, especialmente cuando vayamos a empezar a trabajar ya cada uno de los fármacos, yo voy a estar hablando de receptores, neurotransmisores y una serie de cosas que en teoría lo vieron en fisio. Entonces, por favor, empecemos a tener conciencia de esto. Repito, busquemos qué son sedantes mayores, qué son sedantes menores, cuáles son y qué es lo que hacen principalmente, ¿ok? Hay otro tema que también no podemos dejar por un lado, que es que dentro de los preanestésicos, algunos de estos fármacos los vamos a clasificar como preanestésicos para restricción química. Cuando ven ustedes esta frase restricción química, que de hecho por eso lo puse en otro color, ¿qué idea les da? ¿A qué les suena? Díganlo con sus palabras, no necesariamente tiene que ser un concepto del libro, con sus palabras. ¿Qué cree usted, qué piensa usted cuando oye ese término de restricción química? Para inhibir reacciones. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Eso estaba bien. Para controlar alguna reacción de algún otro fármaco preanestésico. Aguas, porque aquí estamos refiriéndonos al paciente, ¿ok? Cuando hablo de restricción química y me refiero al paciente, de hecho, el compañero anterior dijo una palabra clave, pero ahorita la vamos a ampliar. ¿De restricción de comportamiento, tal vez? Por ahí, justo, por ahí vamos bien. Disminuir la respuesta de un paciente, tal vez. Inhibir respuesta de un paciente, totalmente de acuerdo. Yo creo que ya estamos pensando más o menos en la misma línea. Cuando yo hablo de fármacos que me van a ayudar a hacer restricción química, significa que son fármacos que van a disminuir la capacidad de respuesta de aquel paciente. Restricción química es muy útil, pero muy, muy útil en pacientes de vida silvestre, puesto que esto no los tenemos en una clínica, en un potrero, en una manga, donde los podemos restringir, manejar, de repente ahí poderlos inyectar con facilidad, no. Restricción química son aquellos fármacos que incluso puedo aplicar por teleinyección son dardos, y van a disminuir la capacidad del paciente de respuesta y de esa cuenta poder hacerlo ya más manejable, ¿ok? Entonces, dentro de estos fármacos de restricción química también hay algunos de nuestros preanestésicos que vimos en las clasificaciones anteriores. La silacina, por ejemplo, es una de ellas, porque esa puede ser de aplicación intramuscular, se puede aplicar vía teleinyección, va a causar un efecto pues relativamente rápido, entre comillas, ¿ok? Porque depende de dónde tenga el paciente. Esos pueden ser algunas de las opciones. Es más, hay algunos fármacos de esta índole que incluso tienen buena absorción vía oral
inclusive se los podría brindar yo a algún paciente en algún alimento sin que él se dé cuenta. Y eso me va a ayudar a manejarlo posteriormente. Entonces, repito, restricción química o un fármaco que da restricción química es el fármaco que me ayuda a disminuir la capacidad de respuesta del paciente y por lo tanto logro hacer el paciente más manejable. ¿Ok? Ahora, ¿qué características busco yo en un fármaco preanestésico para que sea un buen inmovilizador? Que me dé esos efectos para poder manejar más al paciente y que sea un buen complemento de mi protocolo, de mi plan anestésico. Aparecen acá. Margen terapéutico en primer lugar. Margen terapéutico, recordemos, eso ya lo vieron con la doctora, que es esos límites de dosis mínima y máxima, y cuanto más grande sea ese margen terapéutico que yo pueda manejar, es decir, más grande sea el rango de dosis que puedo utilizar, es ideal. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de pacientes que no los puedo manejar del todo bien, que no tengo el peso porque pues están en vida libre, por ejemplo, o que es un paciente que les digo que está en el campo, que no tengo una balanza, que no tengo una forma de medir bien el peso, en cuanto mayor sea mi margen terapéutico es mejor, porque tengo menos margen de error a la hora de dosificar. Entonces, eso es una ventaja importante. Compatibilidad. Compatibilidad se refiere a que este fármaco pueda utilizarse combinado con otros fármacos sin contrarrestar sus efectos o incrementar demasiado efectos indeseables. Entonces, que sea compatible con otros fármacos es importante. Inocuidad. Esto pareciera que es como que lo mismo que este anterior, pero este se refiere más que todo al fármaco individual, que el fármaco solito, utilizado solito, no vaya a tener efectos indeseables muy importantes. Cuanto menos los tenga, es más inocuo, es más seguro, en otras palabras. Rapidez de efecto. Esto es importante, especialmente cuando tenemos pacientes que no son manejables, pacientes que están en vida libre, pacientes que nos van a representar algún grado de riesgo a la hora de manejarlos. Un producto, cuanto más rápido se absorbe y más rápido tiene biodisponibilidad, va a tener un efecto más inmediato y por lo tanto nos va a dar chance de manejar al paciente a corto plazo con menos riesgo. Si sabemos qué es biodisponibilidad, ¿quién me da su concepto de biodisponibilidad? Les dije que cuando no supieran algo me interrumpieran. Interrúmpanme, porque no se vale que se queden con dudas, ¿ok? Nadie tiene un concepto ni vago de qué es biodisponibilidad. Pues yo considero de que la biodisponibilidad de un medicamento es como que esas moléculas que están realmente disponibles o que pueden ser aprovechadas por las células del individuo. Por ahí vamos, gracias por la respuesta. Biodisponibilidad, básicamente, aquí en el chat hay alguien, vamos a ver. Biodisponibilidad es básicamente el alcanzar una concentración plasmática ideal de un fármaco, es decir, que el fármaco se absorbió, llegó hasta el plasma y se empieza a distribuir y a causar un efecto, ¿ok? Entonces, que un fármaco sea biodisponible significa que esté en una concentración adecuada en el plasma para luego causar un efecto, ¿ok? Quedemos de una vez con eso. Listo, veamos qué más tenemos acá. Reversibilidad. Esto se refiere a que hay algunos fármacos que tienen antídoto. Y si yo tengo el chance de tener el antídoto de aquel fármaco que estoy utilizando, fantástico, porque si en algún momento el paciente se deprime más allá de lo que yo quiero, tengo el chance de ponerle un antídoto y empezar a revertir los efectos indeseables. Un compañero anteriormente preguntaba acerca de la yoimbina. Yoimbina es el antídoto de silacina. Idealmente, tenerlo, saber manejarlo para poder revertir efectos indeseables o bien, como bien decía también, despertar o hacer que pase el efecto fuerte de este fármaco en el paciente. Por lo tanto, reversibilidad también es una característica importante dentro de mis fármacos preanestésicos. Estabilidad, esto se refiere más a que, recuerden que a nosotros nos toca trabajar muchas veces en condiciones de campo
y que un fármaco que con el calor, que con la luz del sol y que todo esto se degrade con mucha facilidad no es lo que nos conviene, porque no siempre vamos a tener condiciones ideales. Aquellos fármacos que en condiciones externas de ambiente son bien estables, son de los que más nos pueden servir, ¿ok? Entonces, cuanto más estable es, mejor. Potencia, ¿a qué se refiere principalmente? A aquellos fármacos que pueden ser o que tienen presentaciones diferentes en el mercado y que por lo tanto hay algunos más concentrados que otros. Hay fármacos que pueden tener, vaya, volvamos al mismo ejemplo de la silacina, pueden tener dos presentaciones. Hay una silacina que es al 2% y una que es al 10%, lo cual quiere decir que la silacina al 10% es mucho más concentrada. Eso me trae como una consecuencia inmediata que el volumen a inyectar en el paciente es menor. Así pues, por eso no es potencia. Ok, de acuerdo con eso. El punto es que este volumen menor se puede absorber más fácil y más rápido, lo cual hace que el efecto también se presente antes. Entonces, indirectamente, es como que fuera un producto más potente, entre comillas, ¿ok? Ahí sí que entre comillas, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos casos, cuando necesitamos manejar pacientes rápidamente, este tema de la concentración que pueden tener los fármacos me ayuda muchísimo. Y luego, facilidad de administración. Los preanestésicos, en muchos casos, o en algunos casos, podríamos pensar en administrarlos vía endovenosa. Sí, en todos aquellos pacientes que se dejan manejar, que los canalizamos, ponemos el preanestésico por esa vía, muy bien manejado con dosis, sabemos que se va a absorber rápido, pero no todos los pacientes se van a dejar canalizar. No todos los pacientes van a ser especies menores, no todos los pacientes se van a dejar inyectar en la yugular como algunas especies medianas grandes. Habrá alguno que de plano no lo podemos manejar mucho. Por lo tanto, nuestra única vía sería intramuscular. Aquellos preanestésicos, fármacos que se pueden inyectar vía intramuscular con pacientes difíciles nos van a ser muy convenientes y a eso se refiere facilidad de administración. Ok, preguntas hasta aquí. Yo, doctor, perdón, ¿podría repetir Dígame. cuál es el antídoto de la xilacina? Yoimbina. Eso lo vamos a ver más adelante, no se me preocupe, igual lo vamos a ver, ¿ok? Pero vaya, para tenerlo ya adelantado, es Yoimbina. Actualmente ya se dispone otra vez de Yoimbina en el mercado. Anteriormente, le estoy hablando tal vez unos 2 años atrás y después mucho tiempo atrás, la Yoimbina desapareció de nuestro mercado porque tristemente algunos colegas decían que era muy caro. Yo no sé qué tan caro será para alguien entregar un paciente vivo. Para mí, no tiene precio. Y no estoy haciendo propaganda de ninguna tarjeta de crédito. Pero tener más herramientas para asegurar un paciente de retorno después de un protocolo anestésico y tener un producto que por caro que sea, paga de sobra la seguridad de la vida de un paciente. Yo pienso de esa manera, pues, no sé, respeto otras formas de pensar, pero para mí realmente no hay producto caro si realmente va a respaldar mi trabajo, definitivamente. Entonces, respondiendo a su pregunta, Yoimbina, ya ahí nuevamente tendremos tal vez como, no sé, alrededor de unos 6 meses o algo así de tenerla nuevamente en el mercado. ¿Alguna otra pregunta? No sé si contesté su pregunta, que pues obviamente era solo Yoimbina. ¿Estamos bien? Sí, doctor, gracias. Doctor, Perfecto. yo tengo una duda. ¿Podría repetir lo de estabilidad del fármaco? Disculpe. Ok, perfecto, no hay problema, Mariana. Estabilidad del fármaco se refiere a qué tan estable un fármaco puede estar en condiciones de ambiente. Y les voy a adelantar algo, o no, yo creo que eso ya lo vieron con la doctora. Ustedes se han dado cuenta que hay fármacos que vienen en envases café, de un color como marrón, oscuros, ¿sí? Eso es porque hay fármacos que con el simple hecho de la luz directa empiezan a degradarse, empiezan a modificar su estructura química. Entonces, hay fármacos que son todos muy estables y esos no necesitan un envase oscuro. Y además de eso, los cambios de temperatura y cosas como esas también pueden afectar la estructura química original del fármaco. Nuestros fármacos, los que vayamos a elegir, cuanto más estables sean, especialmente si nos toca trabajar mucho en condiciones de campo, mejor. Entonces, no hay... bueno, aquí hay algo importante que creo que voy a salir de la pregunta de la compañera. Todo esto parece muy ideal. Todo lo que hemos estado hablando en otras diapositivas parece fantástico. Pero
tomen en cuenta una cosa. No existe fármaco, y pónganlo con letras grandes en sus notas, no existe el fármaco ideal que reúna todas las características ideales. No existe. Por eso es que tienen que conocer a cada uno. Por eso es que tengo que ver dónde voy a trabajar, con qué especie voy a trabajar, cómo está evaluado mi paciente, etcétera, para poder elegir los fármacos que me puedan dar un buen resultado a la final. ¿Ok? Entonces, regresando a la pregunta de la compañera, estabilidad es esa condición estable que puede tener un fármaco en distintos lugares, en distintos ambientes, temperatura, etcétera. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguien más? Doctor, una pregunta. Sí. ¿La atropina juega algún papel durante el proceso de preanestesia o algo que ver por ahí? Justamente eso vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a verlo. Vamos a comentar respecto de atropina, ¿ok? Veamos, vamos a ir viendo para ir ganando tiempo. Entonces, ahorita, si no estoy mal, creo que ya terminamos toda la introducción a generalidades de preanestésicos y empezamos justamente con la pregunta del compañero. Vamos a tener un grupo de preanestésicos que se llaman parasimpaticolíticos o anticolinérgicos. Me imagino que esta palabrita ya la manejan ustedes por fisiología. Y esta también. ¿Qué idea les da? Desenvuelven su fisio. Porque si ganaron fisio es porque están con todos esos conocimientos en la punta de la lengua. Que es para el sistema parasimpático y anticolinérgicos, es que funcionan a la acetilcolina. Y si dice anticolinérgicos, ¿qué idea le da? Que la bloquea. Exactamente. Así, muchas gracias por la respuesta. Justo con esa idea, con ese primer concepto, vamos a ver cómo está el rollo de ¿cómo se llama? De estos fármacos que vamos a ver. Entonces, parasimpaticolíticos o anticolinérgicos, ¿qué son? Son fármacos que van a bloquear los receptores muscarínicos por antagonismo competitivo, evitando el efecto de la acetilcolina. Ah, ok. Entonces resulta que en el sistema parasimpático hay receptores muscarínicos. Sí, acuérdense de eso. Ahí habían receptores muscarínicos y sobre esos receptores actúa la acetilcolina como un neurotransmisor. En el momento en que yo bloqueo esos receptores, no voy a dejar que la acetilcolina funcione. Por eso se llaman anticolinérgicos. ¿Sí le encuentran la lógica? Consejo sano. Repasen sus sistemas nerviosos. Sistema nervioso simpático, parasimpático, donde están ubicados sus ganglios, sus tipos de neurotransmisores, etc. Es más, hay un libro que es una maravilla, a mí me gusta ese libro. Hay una versión en español, porque la original es en alemán, yo no sé alemán. Es la fisiología veterinaria de... Ay, Dios santo. Les voy a pasar el dato. Eldenhard y Breves. Es una maravilla en cuanto a fisiología porque les explica muy claro sin ser tan enormemente profundo ni enredado. Y esta parte de sistema nervioso la tratan muy bien, de hecho se entiende muy, muy bien. Valdría la pena que le echaran una revisadita. Les voy a pasar los nombres, ¿ok? Eldenhard y Breves, fisiología veterinaria, muy buena. Entonces, conociendo que los parasimpaticolíticos o anticolinérgicos son aquellos medicamentos que van a bloquear la acción de acetilcolina en palabras muy simples. ¿Cuál es la acción entonces en el sistema nervioso parasimpático? Controla los efectos no deseados de la anestesia, como la salivación o la depresión de la frecuencia cardíaca. Empecemos por pensar. Y voy a preguntar, ¿qué efecto tiene el sistema nervioso parasimpático, que es este que está por aquí, en el trabajo normal, ojo que estoy diciendo normal, del cardiovascular, en el circulatorio? ¿Qué es lo que hace? Acuérdense de su oficio.
Piensen, 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 piensen. Si no estoy mal, como que excita el corazón. Aumenta. ¿Seguro? ¿Segurito? Hay un nervio muy importante en el sistema nervioso parasimpático, y ya que mencionó el corazón, de una vez dejo ahí la pregunta por ahí. Que actúa sobre... Perdón. Nervio vago. El antece. El nervio vago, correcto. ¿Y qué es lo que hace? Dijo la compañera. Lo pone lento. ¿Qué hace el nervio vago? Por favor, repítalo. Sí, como que lo frenara, ¿cierto? Ajá. Entonces, partamos de esa idea. Vean cómo de repente el sistema nervioso parece una cosa sumamente complicada, pero si ustedes lo van analizando poco a poco, no lo es. Sistema nervioso parasimpático, ok. Corazón, ok. ¿Quién me relaciona estos dos? El nervio vago. ¿El nervio vago qué es? Como que fuera un freno, ¿sí? Como que fuera un freno del corazón, y que este va a estar regulando el trabajo cardíaco a través del sistema nervioso parasimpático. Obviamente con la acción de acetilcolina sobre ese nervio vago. Ok. Pensemos entonces que si yo quiero mantener un ritmo cardíaco normal después de que pongo una anestesia, porque recordemos que las anestesias en general, ¿qué van a hacer? Disminuyen el trabajo cardiovascular. Y si a esa disminución que causa el anestésico le añadimos la acción del vago, estamos frenando demasiado el corazón, ¿cierto? ¿Sí? Pensemos en que sí. Entonces, es buena idea quitarle un poquito ese trabajo al vago para que no frene tanto el corazón, especialmente en aquellos pacientes que desde que entraron y los estoy valorando, ya me presentaron bradicardia. En esos pacientes tengo que empezar a pensar en un parasimpático lítico, en un anticolinérgico. ¿Por qué? Porque va a bloquear la acción del sistema nervioso parasimpático, le hace el vago, y es como que estuviera quitando un poquito el freno del corazón. Y si quito el freno, ¿qué pasa? Incrementa el trabajo del corazón, ya no lo pone tan lento, va a incrementar un poquito su trabajo. Eso me va a ser muy favorable durante la anestesia. Y vuelvo y repito otra vez, ojo y pónganle cuidado a este asunto desde que empieza. Yo estoy ingresando a un paciente que voy a someterlo a cirugía. Lo estoy valorando, y cuando estoy haciendo su examen inicial, nuestro paciente ya tiene bradicardia. Ok, eso no es bueno. Encima de eso le tomo la presión arterial y, consecuencia de la bradicardia, voy a tener presión arterial baja. Ok, pero resulta que no tengo opción. No tengo opción de postergar la cirugía, que es una emergencia si ustedes quieren. Le tengo que poner anestesia. La anestesia todavía va a bajar más la frecuencia cardíaca, por lo tanto también la presión arterial. Y a eso súmele que existe la acción del sistema nervioso parasimpático. Va como frenando, como una cuestión refleja, como una acción natural. Entonces, aquel paciente bradicárdico, es buena idea venir y ponerle un anticolinérgico con el objetivo final de tratar de subir la frecuencia cardíaca, por lo tanto la irrigación y por lo tanto la presión arterial durante todo el acto quirúrgico. Largo el cuento, pero no sé si lo entendieron. Si no, lo volvemos a repetir. ¿Podría repetirlo, por favor, doctor? Perfecto. Vuelvo a apelar a su imaginación. Por amor de Dios, todos traten de concentrarse, incluso cierren los ojos si quieren, y empiecen a pensar que tienen un paciente que están valorando en ese momento. Están tomando su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, ven su condición física, etc. Pero cuando lo están valorando, se dan cuenta que el paciente ya de por sí va con bradicardia. Sí sabemos que es bradicardia. ¿Sí sabemos? ¿Disminución en la frecuencia cardíaca? Totalmente de acuerdo. Entonces, si ya el paciente que no le han puesto absolutamente ningún fármaco ya tiene bradicardia, una consecuencia inmediata va a ser presión arterial baja. Y si hay presión arterial baja, hay poca perfusión. Y la poca perfusión no me va a ayudar nadita a la hora de poner una anestesia. ¿Por qué? Porque la anestesia también va a disminuir o va a disminuir más el respiratorio del cardíaco. Ok, ese paciente es buen candidato para ponerle un anticolinérgico, este que aparece acá. ¿Por qué? Porque resulta que este va a bloquear la acción del sistema nervioso parasimpático.
Y si yo me acuerdo cuál era la acción normal del sistema nervioso parasimpático, era poner todavía más lento el corazón. Eso no me conviene. Si ya estaba bradicárdico, más la anestesia, más lo que el vago haga, se va a ir muy abajo mi frecuencia cardíaca y por lo tanto la presión. Ahí le pongo un anticolinérgico porque este bloqueará el sistema nervioso parasimpático y con eso voy a lograr incrementar un poco la frecuencia cardíaca y por lo tanto mejorar perfusión y presión arterial. ¿Hoy sí? Sí, doctor, gracias. Me parece. ¿Alguien que se haya quedado por ahí en el tintero? Entonces, estos parasimpaticolíticos o anticolinérgicos actúan más de todo a nivel de glándulas, músculo liso y todo eso, ¿verdad, doctor? No. Puede, sí. Aquí me estoy centrando a dos cosas nada más. Y justamente como aquí dice en glándulas, también ahorita lo vamos a platicar. Pero me estoy centrando al trabajo, al efecto sobre el sistema cardíaco. Usted mencionó músculo liso y estamos totalmente de acuerdo porque también ahí va a haber un efecto, que eso lo vamos a ver un poquito después. Pero ahorita quisiera que entendieran esta parte. El músculo liso también tiene un efecto importante. ¿Qué les digo? Vaya, hago un paréntesis y por favor esto no lo vayan a asociar con anestesia, solo para aclararle al compañero. La atropina, por ejemplo, si hay un efecto en músculo liso, y pongámonos a pensar en uno de los tantos lugares donde hay músculo liso, este caso podría ser el intestino, va a disminuir la contractibilidad del músculo liso. ¿Y eso qué tiene que ver? Por ejemplo, en el caso de una diarrea, hay productos que traen homoatropina, que es una cosa parecida a la atropina. Van a disminuir el movimiento muscular del intestino y por lo tanto van a controlar que no haya diarrea, porque recuérdense que cuando hay diarrea el movimiento intestinal está incrementado. Si son curiosos, vean productos de los que venden en la farmacia. No sé, creo que el Pepto-Bismol también lo tiene y todos esos. Van a ver que hay algún sintético o análogo de atropina en ellos, por eso. Pero van a ser otros efectos, ¿ok? En este caso en específico, ahorita si cerramos el paréntesis y volvemos a anestesia, centrémonos a lo que sucede con cardíaco, que me va a ayudar muchísimo a la irrigación, y a lo que es la hemodinamia, que es la irrigación. Ahora, el compañero también menciona glándulas. En el caso de glándulas, el sistema nervioso parasimpático, ¿qué es lo que hace? Favorecer producción. Y si lo vemos en el término de glándulas salivales, hay algunos pacientes que empiezan cuando el sistema nervioso parasimpático está muy estimulado a producir mucha saliva. El paciente está estresado y empieza a producir mucha saliva. Eso no me conviene para nadita en vías respiratorias altas si estoy pensando en que el paciente va a estar en una posición de cúbito dorsal y encima no lo tengo intubado. Podría llegar a tener una cantidad de secreción salival muy importante que se vaya a vías respiratorias. Entonces, si pongo un parasimpático lítico, ¿qué hago? Bloqueo ese exceso de secreción de glándulas. Por lo tanto, no va a haber tanta salivación y me corro menos riesgos. Pero ojo, que no vaya a tener tampoco taquicardia, porque si no, lo que voy a hacer es súper incrementar el trabajo cardíaco. Vuelvo y repito a las primeras diapositivas. Criterio. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas de esto? Estamos bien. Ok. Los ejemplos más clásicos de parasimpático-líticos o anticolinérgicos es atropina y glucopirrolato. El que más vamos a utilizar, el que se encuentra en nuestro medio es atropina. Luego de eso, veamos por acá, lo que les decía, hay pacientes que pueden estar ya de inicio y de entradita produciendo saliva sin que ni para qué. Y si encima pudiera estar bradicárdico, él sí podría ser un paciente candidato para un parasimpático lítico, ¿ok? Acá tenemos a nuestro primer representante de este grupo, atropina. Atropina se obtiene de una planta que es la Solanaceae atropa belladona. De ahí se extrae. Esa imagen que ustedes ven ahí no es nada más que la estructura química de la atropina. ¿Qué más viene acá? Ok. ¿Cuál es su aplicación clínica? En este caso como preanestésico, porque bien puede surgir también
la necesidad en caso de intoxicaciones, porque también se usa. Pero como preanestésico, ¿qué es lo que nos interesa ahorita? Disminuye salivación y secreciones del aparato respiratorio, que es lo que acabamos de comentar. También contrarresta la bradicardia, y ahorita ya entendemos por qué contrarresta la bradicardia. Ya vimos la lógica de que empieza a bloquear la acetilcolina, y al bloquearla va a bloquear el efecto del nervio vago, y con eso voy a incrementar mi trabajo cardíaco. Y puede ser, y por eso lo pongo un poco más abajo, como antídoto, en el tema de intoxicaciones. Todavía existe en algunos lugares la práctica de utilizar productos garrapaticidas, específicamente organofosforados, para tratar, ¿qué les digo?, pulgas y garrapatas en pequeñas especies. Eso es un error importante. ¿Por qué? Porque puede llegar a causar intoxicaciones. Y atropina podría ser un producto que se puede utilizar para tratar esas intoxicaciones. No vamos a platicarlo ahorita para no confundirlos, porque estamos en la parte de preanestesia, ¿ok? Más adelante de repente nos va a dar chance de platicar de esto. Doctor, ahí dice que disminuye las respiraciones. ¿Qué manda? ¿Qué manda? Ahí donde dice, en sus funciones, dice que disminuye las respiraciones, ¿no? No, disminuye la salivación No, y secreciones del aparato respiratorio. Pues la respiración no la puede disminuir, eso sí no se vale. De hecho, incluso, gracias por la pregunta, porque aquí podemos hacer una aclaración. De hecho, incluso, solo con el simple hecho de que yo esté estimulando el trabajo circulatorio, en este caso el corazón, muy probablemente como un efecto reflejo, también va a incrementar la respiración si acaso estuviera baja. Acuérdense del sufijo nuevamente. Dos órganos van a trabajar de la mano. O bueno, dos sistemas sería la forma más correcta. Respiratorio y cardíaco trabajan de la mano sí o sí. ¿Sí? Si ustedes hacen ejercicio, el corazón empieza a trabajar más rápido y el respiratorio por consiguiente. Entonces, muy probablemente, cuando empieza a subir el trabajo cardíaco, como un efecto reflejo, también puede subir el respiratorio. Tal vez no al grado que nosotros quisiéramos, pero sí sube un tanto, ¿ok? Listo, continuemos porque vamos terminando el tiempo. Pensé que íbamos a avanzar un poco más, pero en todo caso, qué bueno que aprovechamos tiempo. Hablando de atropina siempre, su mecanismo de acción, que es lo último que vamos a ver, o la farmacodinámica, que es lo mismo. Estos dos conceptos ya los vieron con la doctora, farmacodinámica o mecanismo de acción. ¿Quién me define eso? ¿Quién me define farmacodinámica o mecanismo de acción? Con sus palabras. Reacciones bioquímicas que va a causar en el organismo a través de las que va a causar cambios, tal vez. Correcto, vamos bastante bien. Gracias, Alexandra. Justamente, como dice la compañera, es la forma en un lugar específico cómo un fármaco puede alterar esa fisiología. O vaya, un efecto que nosotros querramos. ¿Qué es lo que es la atropina? La atropina va a competir por los receptores postganglionares muscarínicos, y al ocuparlos evita la acción de acetilcolina. Con dosis altas inclusive puede alcanzar la unión neuromuscular. ¿Cómo así? Explíqueme eso en cristiano. Punto número 1. Acordémonos de la hendidura sináptica. Es el lugar donde hay producción, perdón, donde está el final y el inicio de una neurona, donde está este espacio entre neuronas que vamos a llamar hendidura sináptica. Recuérdense que en la sinapsis es el lugar donde hay transmisión de un impulso nervioso, y que en base a esa transmisión de un impulso nervioso vamos a llegar a tener efectos finales. Entonces, ¿qué es lo que hace atropina? Pensemos en que esta es a nivel central, esta neurotransmisión, esta sinapsis, y aquí se produce acetilcolina, la cual se va a vertir a la hendidura sináptica para que sirva como neurotransmisor, y de esa cuenta transmite o ayuda a pasar el impulso eléctrico de acá para acá. Pero si atropina viene y se ubica en los receptores, que son estos pequeños lugares que están acá, en los receptores muscarínicos postganglionares, por más acetilcolina que se esté produciendo acá, no hay donde se fije, y si no hay fijación, no hay transmisión. Entonces, interrumpe el efecto a nivel del sistema nervioso parasimpático. ¿Se entiende?
Sí, doctor. Listo. Y aquí acabo de poner como último, dice, con dosis altas puede alcanzar la unión neuromuscular. ¿Eso qué significa? Que aquí estoy hablando de las uniones, sinapsis, perdón, de las sinapsis, que van a estar principalmente a nivel de órganos y a nivel central. Sin embargo, si a mí se me pasa la mano y voy a poner mucho más atropina de lo que el paciente necesita, puedo alcanzar las sinapsis periféricas. Y cuando estoy hablando de sinapsis periféricas, estoy hablando de esta unión neuromuscular. ¿Cómo interpretan ustedes unión neuromuscular? ¿Qué idea les da? ¿Qué piensan? Y piensen en función de terminaciones nerviosas, vaya, ahí ya les di la respuesta. Es la acción que está conectada directamente al músculo, al que envía la señal al músculo. Exactamente, totalmente, perdón. Gracias por la respuesta. Entonces, ¿por qué se los pongo? Porque si en algún lugar, perdón, si en algún momento se me ocurre poner dosis muy altas, voy a alcanzar no solo las que me interesaban a nivel de órganos y a nivel central, sino también aquellos axones que van a estar conectados a las fibras musculares. Y sorpresa, resulta que ahí el efecto no es muy bonito que digamos. Por ejemplo, voy a tener al paciente en una contracción sostenida, en una contracción muscular sostenida. Y eso no quiero para nada, ¿ok? Vuelvo y repito con lo que dijimos en algún laboratorio. Importante saber hacer un adecuado cálculo de dosis. ¿Por qué creen que les hemos insistido tanto en el cálculo de dosis? ¿Ok? Entonces, ahorita se me está terminando el tiempo. Yo creo que llegué hasta donde pretendía llegar, pero ya analizamos por lo menos el primero de los fármacos que están clasificados dentro de los anestésicos. Vimos clasificaciones y demás. Preguntas hasta el momento. Ok. La farmacocinética la vamos a tener que ver en la siguiente clase. Acuérdense que farmacocinética es cómo se mueve el fármaco en el organismo, ¿ok? Lo dejamos hasta aquí para no interrumpir una siguiente clase, si no se me pasa la mano. Muchachos, estamos platicando entonces en la siguiente clase. Voy a hacer lo posible ya hoy, después de media tarde, muy probablemente ya subir un par de videos pregrabados que tengo de estas clases que hemos tenido, ¿ok? Y los vamos a subir.